Salmo 22, el verso 3. Sigan conmigo con su Biblia en la pantalla. Y así dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tú eres santos, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. Y en inglés dice así, but you are holy, you who inhabit the praises of Israel. But you are holy, you who inhabit the praises of Israel. Yo lo he oído en otra manera en inglés, you who inhabits the praises of your people. Tú que habitas en la alabanza de tu pueblo, de Israel. Now, Lord, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, my Lord, my rock, and my Savior. Amen and amen. Pueden tomar asiento, hermanos. Amen. Aleluya. En esta mañana, en el primer domingo del año, yo quiero comenzar y yo quiero traer, y yo quiero tirar, yo quiero poner, yo quiero plantar una semilla en la iglesia, tercera iglesia batista, aquí en el Bronx, en cada uno de nosotros. Y una de las cosas que yo quiero plantar una semilla es como iglesia, aprender a ser una iglesia que sabe cómo alabar al Señor. El Salmo 23 es un salmo que nos deja saber que Dios habita en medio de la alabanza. ¿Sabe usted que cuando tú alabas al Señor, Dios está en medio de esa alabanza? El Salmo 23 es claro, tú eres santo, tú que habitas en la alabanza de Israel. But you are holy, you who inhabits the praise of Israel. And I'm going to say the praise of your people. I want to open up and let you know that Psalm 23 lets us know that God dwells in the atmosphere of His praise. Cuando el pueblo de Dios alaba al Señor, Dios está en ese ambiente. Dios se mueve. Tenemos que entender que la alabanza no es simplemente una reacción de que nosotros estamos entrando en su presencia. I want us to understand that praise is not merely a reaction from us coming into His presence. Muchos de nosotros creemos que la alabanza es una reacción, que cuando entramos y alabamos y levantamos el nombre del Señor es una reacción. No, la alabanza es mucho más que una reacción. Nunca debe ser una reacción. Tenemos que entender que la alabanza es un vehículo de fe en el cual nosotros entramos en la presencia y en el poder de Dios. Amen. I'm going to say that again. Tenemos que entender que la alabanza es un vehículo de fe en el cual nosotros entramos, en el cual también nos lleva, nos trae a la presencia y el poder de Dios. I want us to understand that praise is a vehicle of faith which brings us into the presence and the power of God. When you praise God, you enter. When you praise God in faith, you're being transported into His presence, into His power of God. Eso es lo importante que tenemos que entender de la alabanza, que es un vehículo que nos trae a la presencia y el poder del Señor. El Salmo 100 y el verso 4 simplemente dice así: entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Psalm 104, it says, enter His gates with thanksgiving, His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. Si hay algo que el pueblo de Dios tenemos que nosotros aprender y tener y poner en nuestra vida, es que tenemos que aprender y comenzar a alabar al Señor. Praise is something that God wants, porque tenemos que entender que cuando nosotros alabamos, Dios está en medio de esa alabanza. ¿Y cuántos de nosotros queremos que Dios esté en medio de nosotros? I want God to be in the midst of us. Amen. Yo no quiero venir aquí a la iglesia religiosamente. Yo quiero venir y tener un encuentro con un Dios. Y una de las maneras que Dios se va a mover en nosotros es cuando nosotros aprendemos a alabar al Señor. That's a powerful thing. Tenemos que entender algo, que cuando nosotros alabamos y cuando nosotros adoramos al Señor, tenemos que reconocer que evidentemente lo que va a suceder es que vamos a sentir y vamos a recibir el poder y la unción del Espíritu Santo. Cuando un pueblo alaba, cuando un pueblo adora, va a ser siempre evidente que el Espíritu Santo se está moviendo en nosotros.
Y eso es lo que queremos, que el Espíritu de Dios sea real en nuestras vidas. Cuando nosotros tomamos un momento de alabar y adorar al Señor, va a ser evidente que el Espíritu Santo se va a mover en nosotros. Muchos de nosotros creemos que cuando nosotros adoramos y alabamos, no es simplemente una respuesta después que el Espíritu Santo viene. Muchos de nosotros creemos que para alabar al Señor yo necesito primero que el Espíritu Santo me toque y entonces yo lo voy a alabar. Cuando siento el Espíritu lo voy a alabar. Cuando ahí comience el Señor enciende el poder de su Espíritu en nosotros, entonces alabamos. No, en realidad es al revés. Cuando tú y yo comenzamos a alabar y adorar al nombre del Señor, lo que en realidad sucede es que Dios, cuando Él oye la adoración y cuando Dios oye la alabanza de su pueblo, Dios responde a esa alabanza y a esa adoración. Muchos de nosotros creemos que, bueno, para alabar primeramente Dios tiene que llenarnos, Dios tiene que tocarnos, Dios tiene que como que encendernos, como que estamos esperando en Dios. Dios se mueve, Dios está aquí. Pero la realidad de la alabanza es que cuando tú y yo comenzamos a alabar y adorar, cuando Dios oye a nosotros alabándolo a Él, cuando Dios oye a nosotros adorándolo a Él, Dios comienza a responder a la alabanza. Cuando tú y yo alabamos, mueve el corazón de Dios. Cuando tú y yo no alabamos, Dios se mueve acerca a nosotros. Dios ya está aquí, pero cuando tú y yo lo alabamos, como que lo trae más a Él. No, en otra palabra, Él se acerca más a nosotros. I want you to understand that when we praise God, when we learn to worship God, we think that it's a response because the Holy Spirit is touching me. I'm praising God because the Spirit is moving in me. That's why I'm praising God. No, it's the other way around. We got to understand that when you and I begin to worship God, and when we begin to praise God, all of a sudden when God hears our praise, and when God hears our worship, God begins to respond to us. We think that we're responding to God because His Spirit is moving in us. Yes, it is. But first and foremost, when you and I praise Him and we worship Him, it moves the heart of God. And God then responds to our worship. Y por eso la palabra dice, Dios habita en el medio de la alabanza de su pueblo. Cuando tú y yo alabamos, mueve a Dios. Cuando tú y yo alabamos, Dios como que Él dice, ahí mi pueblo me está adorando. Ahí la tercera me está bendiciendo. Ahí ellos me están alabando. Yo tengo que estar ahí en medio de ellos. That's what happens. Eso es lo que pasa cuando tú y yo aprendemos de alabar y adorar. So en este primer año, en este primer domingo, we need to learn to be a church que adoremos y alabemos al Señor. Pero ¿qué es adoración? ¿Qué es alabanza? Adoración es un poco diferente de alabanza. Voy a hablar más de alabanza hoy. Pero they go hand in hand. Pero ¿qué es la alabanza? Primeramente tenemos que entender que cuando nosotros alabamos a alguien o algo, siempre tiene diferente palabrería. Primeramente la alabanza es elogiar a alguien. Cuando damos alabanza estamos dando elogiar. Cuando alabamos también estamos aplaudir. Es otra manera de alabar cuando aplaudimos. Cuando alabamos magnificamos también. Magnificar es otra forma de alabar. Elogiar, aplaudir, magnificar son todas diferentes expresiones de lo que es alabanza. Hoy en día la gente alaba a lo que no deben alabar. Hoy en día un movimiento popular, I hope that we don't have any, pero una cantante que ha llegado a ser muy popular en 2023, and it looks like she's not slowing down, is Taylor Swift. How many have heard of Taylor Swift? I'm a Swiftie. Any Swifties here? I hope not. Pero los que siguen a Taylor Swift, ella es una cantante y cuando ella va a un concierto, ella llena los estadios. La gente se están volviendo locos los jóvenes por Taylor Swift. Y los que siguen a Taylor Swift le han dado el nombre Swifties. Somos Swifties. Y ellos le alaban a ella. La adoran, la elogian, la están aplaudiendo, la están magnificando. Swiftie, Taylor Swift. People are going crazy over Taylor Swift. That skinny little blonde-haired girl, Taylor Swift. I'm a Swiftie. No. When we praise, nosotros tenemos que aprender que cuando nosotros alabamos, estamos elogiando al Señor, estamos aplaudiendo al Señor, estamos magnificando al Señor. La alabanza cristiana es una expresión de adoración.
La alabanza cristiana es importante porque cuando nosotros alabamos también es una expresión de cómo nosotros adoramos al Señor. Cuando nosotros también alabamos, la alabanza cristiana también es que nosotros cuando tú y yo alabamos estamos levantando y estamos glorificando la persona del Señor Jesucristo. Por eso la iglesia es importante que las iglesias aprendan a alabar y adorar al nombre del Señor. Ahí es donde yo tengo que darle a nuestros hermanos pentecostales. Ellos no han ganado en el campo de la alabanza. Ellos le instruyen a sus nuevos miembros cómo alabar. Si algo los hermanos pentecostales tienen es que ellos alaban y adoran al Señor. Algunas veces adoran y alaban, algunas veces todavía no entendiendo todo, porque por cualquier cosita ellos alaban al Señor. Si yo hago, gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. No, porque la alabanza también tiene que tener entendimiento. Es al Señor que alabamos y adoramos. Pero yo le tengo que dar eso a los hermanos pentecostales. Ellos saben cómo enseñar a su pueblo cómo alabar y adorar. Y nosotros los bautistas sabemos alabar y adorar al Señor, pero somos un poquito más sofisticados. No sean tan sofisticados. Alaben al Señor. Alaben al Señor. No es algo que le quita la dignidad. Algunas veces nosotros creemos que alabar al Señor me va a quitar la dignidad. No, la dignidad va a estar cuando tú y yo alabamos al Señor y lo adoramos a Él. La alabanza cristiana es una expresión de adoración. La alabanza cristiana es cuando tú y yo alabamos, estamos levantando y estamos glorificando al nombre del Señor. Cuando una iglesia aprende a alabar al Señor, vamos a evitarnos entonces de alabar a un ser humano. Porque cuando una iglesia entiende lo que es la adoración y la alabanza, es al Señor que alabamos y es a Él que levantamos, es a Él que lo glorificamos. Hoy en día hay muchas iglesias donde los pastores son el centro de lo importante. Si tú no crees, just look at a lot of the mega churches. Mira mucho de los mega churches, todo está alrededor de los ministros. No. A quien tenemos que alabar y adorar es el nombre y la persona del Señor Jesucristo. Him and Him only. Him and Him only. I want no credit. I'm just here, Lord, help me to just preach what you want me to preach to me and to your people. Pero es que cuando alabamos, levantamos y glorificamos al nombre del Señor. Cuando tú y yo alabamos también, tenemos que entender que la alabanza nos va a transportar, nos va a traer, nos va a mover. It transports us into a fellowship and intimacy between ourselves and God. Cuando tú y yo alabamos, la alabanza también nos va a transportar a nosotros tener entonces una relación íntima entre tú y Dios. Tú sabes eso, que cuando tú alabas al Señor hay un encuentro tú y Dios. Tú y Dios. Podemos todos estar hablando a la misma vez, pero por el poder de su Espíritu Santo es una relación tú con Dios. Tú con Dios. It becomes a vertical relationship and then it moves to the horizontal. Pero la alabanza también nos transporte, nos va a traer, nos va a mover a tener un encuentro, una intimidad entre Dios y nosotros. When you praise God, it transports us to having then an intimate relationship. It transports us between ourselves and God. It moves us, nos mueve también en el mundo de lo supernatural. Eso es algo que no queremos oír hoy en día. Pero yo me río porque hay gente que no quieren, que niegan la presencia de Dios, pero sin embargo ellos creen que hay aliens. Yo me río porque hoy en día muchos programas en la televisión son de aliens o los programas de fantasma. Y yo veo esos programas, algunas veces estoy curioso y los veo, yo me estoy riendo, pero, Ancient Aliens, o, Ghost Story, Ghost Hunters y todo eso. Y yo veo todo eso y yo algunas veces, ¿será real? ¿Será eso? Eso es todo demonio. Pero tenemos que entender que hay un mundo supernatural, hay un mundo espiritual. Aún la palabra de Dios dice, porque nosotros no peleamos entre ¿qué? Carne y hueso, sino contra ¿qué? Espíritus. All right? Eso tenemos que entender, pero la alabanza, es interesante que cuando tú y yo alabamos, entramos en ese mundo supernatural, entramos dentro de esa dimensión espiritual que muchas veces no sabemos cómo explicarlo, pero el Espíritu de Dios nos ayuda a entender. ¿Cuánto han alabado, adorado al Señor y sienten la presencia de Dios y como que el Espíritu los mueve a un lugar que tú ni lo puedes explicar? Tú sientes algo en tu alma, tú sientes algo en tu corazón, tú no lo puedes explicar. Algunas veces hay personas que no lo saben explicar y salen hablando en lengua, pero al fin y al cabo lo que sucede es que
algo en tu vida. Tú estás teniendo un momento con Dios que algunas veces las palabras ni lo puede explicar. You just know, tú solamente sabes que yo estoy en la presencia de un Dios divino. Yo estoy en la presencia. Eso viene por medio de la alabanza. ¿Cómo nosotros alabamos? ¿Cómo es la acción de alabanza? Okay, ¿qué es alabanza? Es aplaudir, magnificar. Es expresar adoración, es levantar al nombre del Señor, nos transporta a tener una relación íntima entre Dios y nosotros. También nos ayuda a entrar entonces a entender el aspecto espiritual, supernatural, que es parte de Dios. Pero también tenemos que entender cuáles son las acciones de alabar. Right? Muchas veces nosotros también creemos que la alabanza es simplemente en una manera u otra forma. No, pero hay diferentes maneras de cómo nosotros podemos alabar. What are the actions of praise? Las acciones de alabar. Lo primero es una expresión verbal. Alabamos con nuestra boca. Okay? Meditar es diferente de alabar. Yo me crié en la iglesia bautista todos mis años, desde la cuna. Me crié en la iglesia bautista. Y yo siempre me río porque algunas veces bautistas, nosotros siendo tan intelectuales, algunas veces mal usábamos mediten en Jehová. Porque algunas veces habían ciertas iglesias que no querían que nadie alabara. Estamos en la iglesia del Señor. Jehová está en su santo templo, calle de él toda la tierra. Yo me recuerdo, eso es lo que decía, y como niño siempre decían eso. En mi iglesia, la segunda iglesia, entre el cambio de la escuela dominical y al culto de adoración, siempre decían, Jehová está en su santo templo, y la iglesia todos respondían, calle delante de él toda la tierra. Eso es lo que decían, y entendíamos entonces que se tiene que callar. Y yo nunca entendía eso porque estábamos siempre en una iglesia hispana, y los hispanos, trata de callar los hispanos. Es imposible. Tú no puedes callar los hispanos. Nosotros como hispanos no hablamos calladito. Los americanos hablan más más te hablan. How are you? How is everything? ¿Cómo estás? How's your family? Nosotros si vamos a hablar, mira cómo tú estás, pero mira, hey. We're loud, we move our hand, expresión. No somos, yo nunca entendí, calle delante de él toda la tierra. Tenemos que entender que parte de alabar al Señor es una expresión verbal. Para alabar al Señor tú tienes que abrir tu boca. Meditar es diferente. Meditar, tú puedes mantener tu boca cerrada porque tú estás meditando. Si yo digo medita en la palabra del Señor, vete a una esquina ahí, tú y con el Señor. Meditate, contemple. Eso no es alabanza, eso es meditando. Yo voy a sentarme con esta palabra. ¿Qué es lo que esta palabra me quiere hacer? Cuando yo preparo un mensaje, cuando yo preparo un estudio, cuando preparo una devoción, yo tengo que meditar. ¿Qué es lo que? Y ahí lo estoy masticando, lo estoy chupando, lo estoy entregando. Pero yo estoy meditando, estoy contemplando, estoy mirando, lo veo. ¿Qué es lo que? Eso no es alabanza. Y algunas veces nosotros creemos que meditar, yo estoy meditando al Señor. No, pero la palabra de Dios nos está llamando a ¿qué? Alabarlo a Él. So, una expresión, una manera de como nosotros vamos a alabar al Señor es una expresión verbal. One of the ways you learn to praise God is a verbal expression. You need to open your mouth. You need to open it. You open your mouth for other things. If you're a Swiftie, you open your mouth loud. Taylor. You're a Jets fan, a Met fan, Giant fan, Yankee fan, whatever fan, whoever, you shout, right? Yes. So you open your mouth. There's a verbal expression. It's different from meditate. I tell you, meditate on the word of the Lord. That's done quietly. And a lot of times we I grew up in a Baptist, but sometimes we would misdiagnose praise and meditation. We would think, no, we got to be quiet. No, you're meditating. But when God calls us to praise, you need to open your mouth. So one of the ways we praise God is a verbal expression. A verbal expression. Amen? Amen? ¿Me están entendiendo? Okay, I'm going to use an example, and I know Sammy and Leah, they're going to get mad at me. Pero si Sammy y Leah, que son novios, ¿verdad? Yeah, you guys are boyfriend and girlfriend, right? Yes. Putting you on the spot. Sammy y Leah, yo sé que de vez en cuando ellos se expresan verbalmente cuánto ellos se quieren. I love you, girl. Yeah, I love you too, right? So they express verbalmente. Ellos no están meditando su amor uno al otro. No. Ellos se dicen. So you see, there's a verbal expression. Leah's looking at me like, Pastor, I'm going to get you. Okay. So see what I mean?
It's one thing to meditate. Wow, how much, Leah really cares for me. Wow, how much Samuel cares for me. But that relationship is not going to go much unless you need to hear the verbal expression. Y so cuando alabamos al Señor, tenemos una de las maneras es una expresión verbal. So no tengan miedo a abrir su boca. Okay? Y no deje que nadie se calle, ¿ok? Tenemos que aprender eso también. Pero otra manera de acción de alabanza es cantando. Cuando cantamos al Señor también es otra manera de nosotros alabar al Señor. Es una expresión verbal. Hallelujah, thank you Jesus, gloria santo. Y otra manera es cantando al Señor. Otra manera es tocando instrumentos. David era uno que alababa y adoraba al Señor. David quizá cantaba, David tocaba. Una manera también de alabar al nombre del Señor es tocando un instrumento. You can also praise God by playing an instrument. A verbal expression by singing, or playing an instrument. Otra manera es gritando. Ahora es diferente, tengo que tener cuidado como digo esto. No es gritando por gritar, please. Porque, no. Es un grito que tiene un sentido. No es, ¡ay! No. Si tú me gritas así, diácono, sáquenlo afuera, por favor, No, pero gritar es shout. Es gritar es cuando uno está viendo un juego. When you're like into a big game, like the Super Bowl's coming up, if your team is doing, you shout, yes. That's what shouting is. Y así algunas veces cuando Dios se mueve en uno, algunas veces thank you, algunas veces no hay presión. Yo me recuerdo una vez que la presencia de Dios se estaba moviendo en una iglesia, cuando estaba pastoreando la iglesia de la gracia, y Dios estaba en un culto y Dios se estaba derramando de una manera, y una hermana estaba sintiendo el poder del Señor tan poderoso que en una ella gritó, pero no sabía cómo ella expresar su alabanza al Señor, y ella comenzó y salió holy cow al Señor. And I'm like, what? Pero estaba tan llena, she just shouted out, holy cow. But okay, so she was shouting. Pero una de las maneras también es gritar, en otra palabra, alabar, expresar bien verbalmente. Otra manera de alabar al Señor, triquera, aunque yo me crié en tiempo cuando no, pero nowadays some church, pero danzando. All right? Es otra manera de alabar al Señor. David danzaba. Hasta tenemos un corito que cantamos así, si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David, ¿verdad? All right? Ahora es alabando al Señor, please, okay? No es reggaetón, no es, no es, Señor te alaba, I don't know. But if that's how you feel, pero otra manera de danzar. Si tú ves los judíos, ellos alaban. Yo me recuerdo one time en Disney y estaba en un restaurante y estaban tocando música polka, pero en una tocaron música que era hebrea. Y habían judíos que estaban y ellos se pararon y comenzaron eso es danzando. That's praising God. Ellos alaban. Los judíos, si tú ves los judíos, they dance. But they're not doing no twerking, no gyrating, no Soul Train line, no nothing like that. They dancing, they're praising God. But that's another way of praising God. Otra manera también de alabar al Señor es levantando nuestras manos, aplaudiendo al Señor, lifting your hands. Algo lindo cuando el pueblo levanta sus manos. Una de las bellas canciones que nosotros cantamos es levanto mis manos. Right? That's a beautiful song. Levanto mis manos. Pero fíjense cuando no tengo fuerza. Pero levantar la mano es algo lindo porque muchas veces cuando nosotros levantamos la mano, la levantamos vacía. Pero al levantar nuestras manos vacías, ¿qué es lo que Dios hace? Él la llena de su presencia. So levantamos nuestras manos. Esa es una manera de alabar y bendecir al Señor. I see it, Algunas veces hay personas que no son tan expresivos en alabar al Señor, pero de vez en cuando I see them. I see them. I'm like that. I'm like, no tan, eso es otra manera. Pero tenemos que entender que verdadera alabanza no es simplemente haciendo los movimientos. Tenemos que entender que la verdadera alabanza entonces no es abrir mi boca porque el pastor está predicando alabanza, so vamos a hacerlo, voy a gritar, no, voy a levantar, no. Si tú simplemente estás haciendo los movimientos, no. Verdadera alabanza no es simplemente haciendo los movimientos. Alabanza genuina es un aspecto de humildad y de un espíritu sincero que busca del Señor. Mateo capítulo 15, el verso 8 dice así: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí.
Notice what Jesus said it. He said, these people, they honor me with their lips, but their hearts are far from me. So praise is not a matter of just going through the motion. Hallelujah. You know, we go through the motion. We can imitate. We can imitate so much. Yo veo algunas veces muchos programas y hay gente que, imitate. Podemos imitar cuando sentimos el poder del Señor. Podemos imitar. Yo puedo imitar un predicador. Algunas veces estoy, aleluya, siento el poder del Señor. Right now I'm imitating that. Pero cuando verdaderamente, todavía yo no lo estoy quitando. Algunas veces cuando el Espíritu de Dios entra en uno, yo he visto, especialmente los hombres hacen esto mucho. Pero algunas veces, if you're just doing that para que la gente te ve, no. Dios ve el corazón, Él ve el espíritu. So tenemos que alabar de corazón humilde y sincero y genuino. Jesús dijo, este pueblo me adora del labio, pero su corazón está lejos. So la alabanza tiene que venir ¿de dónde? Del corazón. I'm going to praise Him. Yo no digo amén a todo, porque no todo es merecedor de decirle amén. You got to listen. Pero cuando yo sé que Dios toca y He hits me, I say amen. Yo digo amén. Yo levanto mi mano, pero eso es parte de la alabanza. ¿Me están entendiendo? Se me pusieron serio en ese momentito. Pero eso es lo que Dios está buscando. Dios está buscando de nosotros que lo adoremos en espíritu y en verdad. Algo que yo quiero, y ya estoy para terminar lanzarnos para el nuevo año. Pero tenemos que hacer que la alabanza a Dios sea un estilo de vida. We got to make God, we got to praise God. We got to make praising God a part of our lifestyle. There it is. That's where it gets hard. That's where, I come to church Sunday, that's where my praise is going to stay. But after Monday to Saturday, I'm on my own. I do what No. Tenemos que entender que la alabanza a Dios, la adoración al Señor tiene que ser parte de nuestro estilo de vida. La adoración, la alabanza no debe ser solamente cuando tú vienes a la iglesia. No es cuando tú vienes al culto, sea un viernes especial o cuando tú vienes los domingos. La alabanza, la adoración debe ser parte de su estilo fuera de las 4 paredes de la iglesia. Lunes a sábado a domingo debe ser parte de adoración. Tiene que ser parte del estilo del creyente. It needs to be a part of a believer's life. If I'm a believer in Jesus, I need to praise Him. And not just in church, not when I'm in church. I need to praise Him. Yo tengo que alabarlo a Él, aún más importante cuando estoy fuera de la iglesia. Tiene que ser parte de mi vida diaria de alabar, adorar al Señor. Tú puedes alabar al Señor mientras tú estás manejando tu automóvil. Tú puedes alabar al Señor mientras tú estás caminando a tu trabajo o caminando de trabajo a tu casa. Tú puedes alabar al Señor mientras estás cocinando. Tú puedes alabar al Señor mientras estás limpiando la casa, mientras estás haciendo la cama. Whatever, you can praise the Lord. You can praise the Lord. Hay gente que yo canto muy lindo cuando me estoy en la lucha, me estoy bañando. Bueno, ahí alabe al Señor entonces. Even the shower, but you praise the Lord wherever. Tú has alabado, yo he alabado al Señor algunas veces guiando. Dame un momento donde he alabado al Señor guiando tanto y siento la presencia del Señor que yo tengo que salirme de la carretera porque yo comienzo a llorar y no puedo seguir manejando. Lord, that's happened. So you pray, but it needs to be a part, tiene que ser parte de nuestro estilo de vida. Todo en nuestra vida debe ser una alabanza al Señor, pero una alabanza con inteligencia, no por rutina o no como una costumbre o un hábito. Como cuando la gente habla. Hoy en día, tenemos el mal hábito que cuando hablamos, porque tú sabes. Entonces el Señor vino porque tú sabes. Y entonces otra cosa, porque tú sabes. That because and then we were going to go and we went to a restaurant and because then No, eso es hábito. Decimos cosas por hábito. No alabe al Señor por hábito. No diga, cuando yo enseño en la clase, en el instituto, la clase a los predicadores, cuando yo les enseño homilética, una de las cosas que yo siempre estoy escuchando son las muletas que los predicadores tiran. ¿Y cuáles son las muletas? Ese hermano, en esta mañana yo quiero predicarle del Señor, amén, porque Dios es un Dios, amén, grande, que amén, alabado sea el nombre del Señor. Y en el momento que Él se mueve, alabado sea el nombre. Y esos son muletas. Cuando siguen tirando amén o alabado, y algunas veces ni se dan cuenta. Pero alabanza al Señor. So no
Parte del estilo de la vida en tu alabanza no es que tú entonces vas ahí, amen, amen. No, alabe because si algo pasa, amen, praise God. Si estás manejando, amen, praise God. Si tú estás escuchando una música en el carro y te está bendiciendo, praise Him. ¿Cuántos han escuchado música cristiana en el carro y te está bendiciendo? You can just sing along and you just praise Him. Thank Him. Thank Him. Just praise Him. Tiene que ser parte de nuestro estilo de vida, en el carro, en la casa, donde quiera. Tenemos que entender que cuando tú y yo alabamos también, ¿por qué tiene que ser parte de nuestro estilo de vida? Why is it so important that praise be a part of our lifestyle? Porque tenemos que entender que es una declaración de victoria. ¿Cuántos saben eso? Cuando tú y yo alabamos al Señor, es una declaración de victoria. Todos conocemos este verso y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque todo obra para bien. Es una victoria. We know this verse. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. But when you praise Him, it's also a proclamation of victory. I'm praising Him because God is in control of my life. I'm praising Him because He's guiding me. I'm praising Him because even when I take a misstep, God puts me right back in the right step. Even though I don't know how to make the right decisions, God guides my mind and eventually brings me back to where He wants me to be. So I'm thankful and I praise Him because in everything, God is controlling my life. Yo tengo que alabarlo a Él porque Dios está guiando, controlando mi vida. Aun cuando yo tomo un paso que no debo tomar, Dios siempre en su amor y su misericordia me pone en el camino que debo caminar. Algunas veces mi mente no sabe la decisión que hacer, pero su espíritu me da la sabiduría, el entendimiento para hacer las decisiones que necesito hacer. Y por eso entonces yo tengo que alabarle y reconocer que yo alabarle porque Él me está dando ¿qué? Me está dando victoria en todo mi camino. He's giving me victory. Even in the bad news, aún en la mala noticia que venga a nuestra vida, God is giving a victory. We just gotta keep walking with Him. Esto se ve oscuro, me han dado un pronóstico, fui al médico, algo apareció, no veo, no sé, de este problema, mi familia, ellos me llamaron de tal lugar y ahora tengo este problema, esta circunstancia, en el trabajo me van a botar, lo que sea, whatever it is, aún en todo eso, pero Señor, yo te voy a alabar y te voy a bendecir. Porque yo soy tuyo y tú eres mío y tú me vas a mover de bendición a bendición, de victoria a victoria. Simplemente ayúdame a mantenerme en fe en medio de esta oscuridad y en medio de estas nubes. De alabanza nos mueve, es una declaración de victoria. Saben que cuando nosotros, y déjame terminar ya con esto, cuando nosotros alabamos, nosotros alabar y adorar al Señor, mandamos al enemigo corriendo. Do you know that when you praise the Lord, when you praise God, we send the enemy running? El enemigo nuestro es ¿quién? El diablo, Satanás. Él no quiere que nosotros alabemos al Señor. Si algo el diablo él odia, algo que el diablo no le gusta, es oír el pueblo de Dios alabando a Jehová. Ese es un sonido para el diablo, la adoración y la alabanza del pueblo de Dios. Es como que cuando uno pone las uñas sobre una pizarra. Para el diablo eso es la alabanza en sus oídos. He cannot stand the praise of God's people. Satan cannot stand. Los demonios no pueden ellos mantenerse cuando el pueblo de Dios alaba al Señor. Y cuando tú y yo alabamos al Señor, mandamos a los demonios, mandamos al enemigo corriendo. You gotta believe it. Muchos de nosotros no entendemos el poder de la alabanza. Tenemos que reconocer. Fíjense lo que dice en Crónica. Este es el rey Josafat. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros, creer a su profeta, y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, y vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, que dijesen: glorificar a Jehová, porque su misericordia es para siempre.
Y cuando aquí yo quiero que presten atención. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Este es un momento donde hay un pueblo que viene contra Israel. Josafat es el rey. Josafat está ahí asustado. Josafat no sabe. Pero es el bello verso donde el Señor, cuando él habla a Josafat, Dios le dice a Josafat: esta batalla no es tuya, es mía. Si leemos los versos anteriores, y no lo leí por trying to be con el tiempo, pero ese es el contexto. Ese es el bello verso cuando Dios le dice a Josafat: esta batalla no es tuya, es mía. This battle is not yours, it's mine. Pero fíjense en lo que Josafat hace. Cuando él va a la guerra, ¿quién va adelante? Cantantes. ¿Qué va adelante? Alabanza. ¿Qué va adelante? Adoración a Jehová. Y entonces cuando ellos comienzan a alabar y adorar, ¿qué sucede? Dios comienza a eliminar los enemigos de Israel. Cuando tú y yo alabamos y adoramos al Señor, vamos a mandar al enemigo corriendo. Cuando el enemigo está atacando nuestra vida, alabe al Señor. Cuando el enemigo está ahí destruyendo, mortificándote, dañándote, making a mess of your life, giving me a bad day, he's ruining the moment, praise the Lord. Porque cuando nosotros alabamos, eso va a romper la cadena del enemigo. Cuando nosotros alabamos, eso va a mandar a los enemigos corriendo. Lo que el diablo quiere es que tú y yo comencemos a quejarnos, a murmurar, a dar quejas, a siempre ver y comenzar entonces a cuestionar a Dios. Pero cuando nosotros venimos y nos encontramos en no hay momento, pero también entendemos quién es Dios en nuestras vidas, y entonces lo alabamos, Dios comienza a hacer algo grande. Porque recuerda que Dios que habita en la alabanza de su pueblo. Satanás, tú quieres que yo maldiga. Satanás, tú quieres que yo vaya a murmurar. Satanás, tú quieres que yo me esté quejando. Satanás, tú quieres que yo me vaya de la iglesia. Satanás, tú quieres que aquí esto no está funcionando, porque lo más que yo estoy orando, más enfermo me estoy poniendo. No, tú tienes que cambiar ahí. No, yo voy a alabar al Señor. Yo voy a bendecir su nombre. Él va a proveer, aunque no lo veo, pero Él me va a sacar de esta. Él me ha sacado del pasado, Él me va a sacar de este momento. Y tenemos que adorar y alabar al nombre del Señor. Y cuando tú y yo alabamos al Señor en ese espíritu, los demonios tienen que huir. They have to run. The enemy has to flee. They cannot stand the power of praise. What Satan wants you to do is curse God, and the more Satan wants you to curse God, I'm going to praise Him even more. I can't take this. So see, praise gives us the victory. En Primera de Jueces, capítulo 1, verso del 1 al 3. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano: sube conmigo al territorio que se ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. After the death of Joshua, the Israelites asked the Lord, who of us will go up first to fight against the Canaanites? And the Lord said, Judah shall go up. I have given the land into their hands. And the men of Judah said to the Simeonites, their fellow Israelites, come up with us into the territory allotted to us. Help us to fight against the Canaanites. We in turn will go with you into yours. So the Simeonites went with them. Ahora, ¿por qué leí este verso? Porque tenemos que entender que Dios, cuando nosotros alabamos al Señor, Él va a hacer huir el enemigo de nuestra vida. Pero en el capítulo de Jueces es importante porque cuando Josué ha muerto, se encuentran el pueblo de Israel ahora con los cananeos, enemigos, como los filisteos eran enemigos. Y se encuentran, pero ¿quién ahora nos va a dirigir? Y Dios dice, Judá va a ser la tribu que va a ir delante. Y ahora es interesante porque cuando miramos la herencia de las tribus, Judá no era el primogénito.
Tenemos que siempre entender eso, siempre, siempre la responsabilidad se va a dar al primero que nació, el mayor. En cada familia siempre, muchas veces el mayor es que va a dirigir la familia cuando mami y papi no están. Normalmente, that's usually the pecking order, esa es la herencia. No, cuando Jesús dice Judá va a ir primero, Judá es más o menos como el cuarto, el cuarto de los hermanos. Y Simeón es el tercer, creo, si me recuerdo bien. Dios rompe la tradición. Pero lo que es importante es porque cuando Dios dice, Judá va a ir a pelear. Y entonces Judá le dice a los de Simeón, de Simeonites, vengan con nosotros, ayúdanos a pelear. Y nada es por accidente. Tú ves cómo fascinante es la presencia y la palabra del Señor. Porque lo que tenemos que entender es que el nombre Judá, lo que el nombre Judá significa es alabanza. Cuando nosotros hablamos y decimos Judá, significa alabanza. Fíjense en lo que Dios está diciendo de una manera simbólicamente. ¿Quién va a ir a pelear contra el enemigo? Alabanza. Y entonces alabanzas, Judá, ellos llaman a sus hermanos Simeón. Y ahora algo interesante, porque el nombre Simeón lo que significa el Dios que escucha o el Dios que nos ha oído. Fíjense en el simbolismo de lo que Dios está haciendo en el primer capítulo de Jueces. Cuando vamos a confrontar, cuando vamos a combatir, cuando vamos a ir contra el enemigo, ¿qué es lo primero que debemos hacer en ir contra el enemigo? Alabe al Señor. Porque cuando tú y yo alabamos al Señor, ¿quién va también con la alabanza? Simeón. Dios escucha. Cuando tú alabas, Dios escucha tu alabanza. Señor, tengo este problema, te voy a alabar. Dios escucha tu alabanza. Él oye eso y Él dice, I got this. Tengo esto en control. ¿Tú ves la importancia de la alabanza, hermanos? Hay muchas expresiones y con esto quiero terminar. La Biblia está llena, yo no lo voy a leer todos estos versos, pero hagan un estudio si quieren, personalmente, sobre expresiones de alabanza. La alabanza es la palabra, y esto es lo que encontramos en la Biblia. Manera de expresar alabanza bíblicamente, alabanza es declarando gratitud. When you declare thanks, that's a way of praising God. Cuando tú aplaudes tu mano y tú alabas, you shout. When you clap your hands and you shout, that's another way of praising God. Cuando tú tocas los instrumentos musicales y tú danzas, eso es otra manera de alabar al Señor. Cuando tú alabas a las canciones espirituales, es otra manera de alabar al Señor. Cuando tú proclamas salmos e himnos, cánticos espirituales, otra manera de alabar. Cuando tú dices la palabra, make a joyful noise, cuando tú ahí adoras al Señor, make a joyful noise. Hay algunos que no saben cantar, la palabra de Dios, sing unto the Lord. Pero hay otros que no saben cantar, so just make a joyful noise. Amen. But it's a way of expressing your praise. Otra manera de alabar al Señor es levantar las manos. Lift them up. Otra manera de alabar al Señor es estar quietos. Ahora otra vez, ¿estar quieto no es? No, pero estar quieto in the moment. Deje que el Señor en esos momentos estar quietos con mente abierta. Y otra manera de alabar al Señor es contrario a estar quieto. Be loud. Be loud. Grite, proclame, adore. There's nothing more beautiful. Muchas veces cuando el culto está sucediendo y cuando estoy tocando la guitarra, yo en realidad no puedo ver, no soy tan alto. Muchas veces no puedo ver. Pero cuando hermana Cookie está dirigiendo, yo sé que los cantantes están cantando. Y de vez en cuando yo hago así, cuando se está cantando una alabanza y se siente la presencia. Ustedes no saben qué bello se ve cuando el santuario y estamos alabando al Señor. Lo que yo veo es esto. Raising hands. Ustedes no saben qué poderoso es ese momento. Eso es alabando al Señor. En este primer año yo estoy llamando a la iglesia. Vamos a aprender a ser una iglesia de alabanza, de adoración. Amen. Es un proceso de aprender, es un proceso de cómo entender. It takes time, it's a habit, tenemos que formar.
Recuerde que a mí me ha costado tiempo para alabar. Yo me crié bautista. Right? Yo me crié bien bautista. Hermana Cookie, ella se crió mitad bautista y mitad pentecostal. Y rápidamente, porque tenemos la cena que hacer. Pero realmente cuando hermana Cookie y yo estábamos saliendo como novios, Cookie era más pentecostal. Yo me recuerdo que había momentos en la iglesia, en la segunda iglesia, el pastor hablaba y algunas veces Cookie decía, amén. Y yo me molestaba. What's wrong with you? Y ella, yo trataba de ahí apagarle el y ella, amén, aleluya. Y me crié, pero what are you doing? ¿Qué tú estás haciendo? Y yo en esos tiempos no sabía tanto del Espíritu Santo, de alabanza, adoración. Pero gracias a Dios, Dios la movió con paciencia, bregó con este cabeciduro. Y comenzó a ella a instruirme, a enseñarme. Ahí el Espíritu también comenzó a hacerme incómodo. Y dice, Señor, yo quiero saber más de qué es esto de tu Espíritu Santo. ¿Qué es esto de la alabanza? Eso yo me metí. Había gente que me daban consejos y algunas veces era bueno, algunas veces no era malo. Pero donde uno va a crecer y aprender es metiéndose en la palabra. Y comencé entonces yo, ¿qué es eso de alabar y adorar? Y poquito a poquito, al principio no era fácil, al principio era... Y yo me forzaba a ir, yo iba muchas veces a iglesias pentecostales. Y algunas veces iba a las iglesias pentecostales, pero medio liberales y medio, old school. Donde la gente gritaban y todo, y yo me sentaba y... ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Pero yo quería aprender, ¿pero qué es esto de alabar al Señor? Yo me recuerdo que hasta una vez un señor se cayó encima de mí. Y yo me quedé, pero paralizado. Pero con todo eso el Señor me estaba enseñando, no, esto no es de mi espíritu, esto es emoción. Pero ahí el Señor me estaba enseñando entonces cómo bregar y entender qué es la verdadera alabanza y adoración.